«Ese vagabundo no puede estar aquí», gritó el promotor del gimnasio, señalando hacia la esquina donde un hombre de ropas raídas observaba en silencio. La multitud rugía. Las luces del ring brillaban como diamantes sobre el cuadrilátero, donde el toro salvaje, el campeón invicto de 120 kilos, se preparaba para otra pelea fácil. Nadie imaginaba que ese mendigo silencioso cambiaría todo en una sola noche. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Era viernes por la noche en el gimnasio Metropolitan, el templo del boxeo de élite en el corazón de la ciudad. Empresarios con trajes de $1000, mujeres cubiertas de joyas y apostadores con fajos de billetes llenaban las gradas VIP. El aire olía a dinero, sudor y ambición. En el centro de todo estaba Ricardo el Toro Mendoza, 35 años, 47 peleas ganadas, 0 derrotas. Sus puños eran martillos, su ego una montaña. A su lado, su manager, don Patricio Vega, un hombre de 60 años que había construido un imperio sobre la sangre y el espectáculo. «Esta noche será fácil», murmuró don Patricio, ajustándose su reloj de oro. «El oponente es un don nadie. Terminaremos en 2 rounds y cobraremos el millón». Pero había un problema. El oponente programado había huido esa misma tarde, aterrorizado por la reputación de El Toro. El evento estaba en crisis. Miles de espectadores, cámaras de televisión, patrocinadores y ningún rival. Fue entonces cuando lo vieron. En la entrada del gimnasio, un hombre mayor de unos 65 años, cabello gris despeinado, barba descuidada, ropas que habían conocido mejores días. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una calma extraña. Caminaba despacio, como si el tiempo no existiera para él. «¿Qué hace ese mendigo aquí?», preguntó una mujer desde las gradas, arrugando la nariz con disgusto. El hombre se acercó al ring con pasos firmes. No pedía limosna, no molestaba a nadie. Simplemente observaba, como si supiera algo que los demás ignoraban. Don Patricio lo notó y su rostro se torció de irritación. «Seguridad, saquen a ese vagabundo de aquí. Este es un lugar para gente decente». Pero el mendigo no se movió. Sus ojos se fijaron en el toro, quien flexionaba sus músculos ante las cámaras. Y entonces, algo imposible sucedió. El anciano sonrió. «Oiga, abuelo», gritó el toro desde el ring, señalando al mendigo. «se perdió. El asilo está a 3 cuadras de aquí». Las carcajadas explotaron por todo el gimnasio. Los empresarios se codeaban entre risas. Las mujeres se tapaban la boca fingiendo escándalo, y los apostadores silbaban con burla. El mendigo permaneció inmóvil, sus manos callosas entrelazadas frente a él. «¡Mire nada más!», continuó el toro saltando las cuerdas del ring para acercarse. «¿Vino a ver cómo pelean los hombres de verdad?». Los flashes de las cámaras capturaron cada segundo de la humillación. El contraste era brutal. El toro, una montaña de músculos y arrogancia, frente al anciano mendigo que parecía haberse perdido en el tiempo. Don Patricio se acercó con una sonrisa cruel. «Amigo, esto no es un refugio. Si necesita comida, hay un comedor popular a unas cuadras. Pero aquí solo entran personas que pueden pagar una entrada de $500. El mendigo levantó la vista lentamente. Sus ojos eran profundos, como pozos de agua antigua. Cuando habló, su voz era suave pero clara. «No vengo por comida. Vengo porque escuché que necesitan un oponente». El silencio cayó como una losa. Por un momento, nadie supo si había escuchado bien. Luego las risas estallaron con más fuerza que antes. «¿Qué?», rugió el toro golpeándose el pecho. «¿Este fósil quiere pelear conmigo?». «Esto es una broma», gritó alguien desde las gradas. «¡Llamen a una ambulancia!». El mendigo no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en el toro, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Don Patricio se acercó más, su aliento oliendo a whisky caro y desprecio. «Escúcheme bien, viejo»,
Esto es boxeo profesional, no un juego. Mi peleador podría matarlo con un solo golpe. Váyase antes de que llame a la policía. Pero entonces, algo en la mirada del mendigo hizo que don Patricio retrocediera un paso. Era como mirar dentro de un volcán dormido. He peleado antes, dijo el anciano simplemente, y he ganado. Las burlas se intensificaron. Alguien gritó, «Sí, contra las palomas del parque». Otro añadió, «Su último combate fue contra la vejez». El toro se acercó tanto que su sombra cubrió completamente al mendigo. «¿Sabe qué, abuelo? Me da lástima. Pero si insiste en hacer el ridículo, acepto. Será el knockout más rápido de mi carrera». El mendigo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. «Esto es una locura», protestó el doctor del gimnasio. «Ese hombre necesita un examen médico, no guantes de boxeo». Pero don Patricio ya había visto la oportunidad. Las cámaras estaban grabando, las redes sociales se volvían locas y el morbo del público crecía como una avalancha. Esto sería viral. Esto sería dinero. «Si el señor insiste», dijo con una sonrisa de tiburón, «pero que firme una exoneración de responsabilidad. No queremos problemas legales cuando termine en el hospital». El mendigo tomó la pluma sin dudar. Su mano no temblaba, su pulso era firme. Firmó con letra clara. «Miguel Santos». «¿Miguel Santos?», murmuró alguien. «Ese nombre me suena conocido». Pero la multitud ya estaba demasiado excitada para prestar atención. Los apostadores comenzaron a hacer bromas sobre las probabilidades. 1000-1 contra el abuelo. Apuesto que no dura ni 30 segundos. Mientras tanto, en los vestuarios improvisados, algo extraordinario sucedía. El mendigo se quitó su chaqueta raída y su camisa remendada. Debajo, su cuerpo contaba una historia diferente. Cicatrices cruzaban su torso como mapas de batallas olvidadas. Sus músculos, aunque cubiertos por la piel de la edad, mostraban la memoria del poder. Un joven asistente que lo ayudaba con los guantes se quedó sin palabras. «Señor, esas cicatrices, ¿usted fue soldado?». Miguel Santos lo miró con ojos que habían visto demasiado. «Fui muchas cosas, hijo, pero esta noche solo soy un hombre que tiene algo que demostrar». Cuando regresó al ring, algo había cambiado. Su postura era diferente. Sus pasos tenían ritmo. Sus ojos brillaban con un fuego que había estado dormido durante años. El toro lo esperaba en el centro del cuadrilátero saltando como un animal enjaulado. «Última oportunidad, abuelo. Retírese y le daré $100 para que se compre una botella». Miguel se acercó lentamente. Cuando habló, su voz llegó a cada rincón del gimnasio. «Hijo, he peleado contra hombres que hacían temblar la tierra. He enfrentado demonios que tú no puedes ni imaginar. Y he aprendido algo que tú aún no sabes». Se detuvo a centímetros del rostro del toro. La verdadera fuerza no grita, susurra. El árbitro, nervioso, explicó las reglas básicas. 3 rounds de 3 minutos. Knockout técnico si uno de los peleadores no podía continuar. Acababan de sellar su destino. El orgullo, una vez más, lo cegaba. Cuando sonó la campana, el toro salió como un huracán, sus puños cortando el aire como hachas. La multitud rugía, esperando el espectáculo de la masacre. Pero Miguel Santos no estaba donde esperaban que estuviera. El primer golpe del toro cortó el aire vacío. Miguel se había movido apenas unos centímetros, pero fue suficiente. El segundo puñetazo pasó rozando su mejilla. El tercero encontró solo sombras. ¿Qué? Gruñó el toro confundido. Miguel no atacaba, no corría, simplemente flotaba, como si el tiempo se moviera diferente para él. Sus pies descalzos había rechazado las botas de boxeo,
se deslizaban sobre la lona con la gracia de un bailarín. La multitud comenzó a murmurar. Esto no era lo que esperaban. El toro, frustrado, lanzó una combinación salvaje: izquierda, derecha, gancho, uppercut. Cada golpe tenía suficiente fuerza para derribar un árbol. Cada golpe encontró solo aire. Miguel se movía como agua, como humo, como si conociera cada movimiento antes de que sucediera. ¡Pelee como hombre!, rugió el toro, sudando ya profusamente. Fue entonces cuando Miguel habló, sin dejar de moverse. La paciencia, hijo. La paciencia es la madre de todas las victorias. En el segundo round, algo cambió. El toro, agotado por golpear fantasmas, comenzó a bajar la guardia. Sus movimientos se volvieron torpes, desesperados. Miguel, en cambio, parecía estar calentando recién. Y entonces, como un rayo en cielo despejado, sucedió. El toro lanzó su golpe más poderoso, un derechazo que había noqueado a 30 hombres. Miguel lo esquivó girando suavemente hacia la izquierda, y en ese mismo movimiento, como si fuera parte de una danza ensayada durante décadas, su puño derecho encontró el mentón del toro. No fue un golpe salvaje, no fue brutal, fue perfecto. El sonido resonó por todo el gimnasio como el eco de un trueno lejano. El toro, toda su montaña de músculos y arrogancia, se elevó del suelo por un instante que pareció eterno. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se desplomó como un edificio demolido. El silencio fue absoluto. 10,000 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Las cámaras seguían grabando, pero nadie se movía. El árbitro se acercó lentamente como si caminara en un sueño. 1, 2, 3. El toro no se movía. 4, 5, 6. Miguel Santos permaneció en el centro del ring, con sus brazos a los costados, respirando como si acabara de dar un paseo por el parque. 7, 8, 9. Don Patricio gritaba desde la esquina, pero su voz sonaba lejana, irreal. 10. El árbitro levantó el brazo de Miguel Santos. El mendigo había ganado. Pero nadie aplaudía, nadie gritaba. Todos estaban demasiado conmocionados para procesar lo que acababan de presenciar. Porque lo que habían visto no era solo un golpe, era algo más. Algo que desafiaba toda lógica, toda expectativa, toda creencia sobre lo que era posible. Era un milagro vestido de harapos. Un momento, si esta historia ya te tocó el corazón, deja tu like ahora mismo. Y si eres nuevo, suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este mendigo cambiará todo. Escribe en los comentarios, yo creo en la justicia divina. Así sabré que llegaste hasta aquí. Continuemos. El gimnasio seguía en silencio sepulcral cuando una voz anciana gritó desde las gradas. ¡Dios mío! ¡Es Miguel! ¡Puños de acero, Santos! La mujer, de unos 70 años, se abrió paso entre la multitud con lágrimas en los ojos. Su voz tembló cuando habló. ¡Yo lo conocí! Hace 40 años. Era el campeón de peso pesado de toda Sudamérica. Un murmullo de incredulidad recorrió las gradas. Los periodistas comenzaron a buscar frenéticamente en sus teléfonos. Las cámaras se enfocaron en el rostro del mendigo, buscando rastros de la leyenda. ¡Imposible!, gritó don Patricio. Miguel Santos murió hace décadas. Pero un periodista veterano, de esos que habían cubierto el boxeo durante 50 años, se acercó lentamente al ring. Sus ojos estudiaron cada línea del rostro de Miguel, cada cicatriz, cada marca del tiempo. No murió. Susurró y su voz se amplificó por los micrófonos. Desapareció. En 1985, después de defender su título por 15ª vez consecutiva, Miguel, Puños de Acero Santos simplemente
se esfumó. La multitud estalló en un caos de voces. Algunos negaban, otros recordaban vagamente las historias. Muchos grababan videos para las redes sociales, pero Miguel permanecía inmóvil en el centro del ring como si estuviera en el ojo de un huracán. El periodista continuó, su voz cargada de emoción. Era invencible. 38 peleas, 38 victorias, 35 por nocaut. Lo llamaban el martillo de Dios, porque sus golpes parecían venir del cielo. Ganó más dinero que cualquier boxeador de su época. Tenía mansiones, autos, fama mundial. ¿Y qué pasó?, gritó alguien desde las gradas. El periodista miró directamente a Miguel, quien asintió lentamente, como dándole permiso para continuar. Una tragedia que lo cambió todo. Mientras tanto, en las redes sociales, el mundo comenzaba a despertar. Videos del knockout se volvían virales en segundos. Hashtags como Miguel Santos y El mendigo boxeador escalaban tendencias globales. Expertos en boxeo de todo el mundo comenzaban a analizar la técnica perfecta de ese golpe imposible. Pero en el gimnasio, la atención estaba completamente enfocada en el hombre que había sido una leyenda y ahora era un fantasma del pasado. Don Patricio, pálido como un muerto, se acercó tembloroso. Si usted es realmente Miguel Santos, ¿por qué vive en las calles? ¿Por qué se viste como un mendigo? Miguel lo miró con ojos que habían visto el cielo y el infierno. Porque aprendí que la gloria es humo, hijo, y el humo siempre se disipa. La anciana que lo había reconocido logró llegar hasta el ring, llorando. «Miguel, soy Carmen. ¿Me recuerdas? Era la enfermera del Hospital San Rafael. Yo estaba ahí la noche que todo cambió». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas por primera vez en la noche. «Carmen», susurró, «claro que te recuerdo. Tú fuiste la única que se quedó conmigo cuando todos se fueron». «¿Qué noche?», preguntó el periodista. «¿Qué pasó esa noche?». Miguel cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 40 años. La noche en que perdí todo lo que realmente importaba. Miguel se sentó en la esquina del ring, sus piernas colgando como las de un niño. La multitud se acercó, formando un círculo silencioso. Incluso el toro, que había recuperado la conciencia, se quedó escuchando desde su esquina. Era diciembre de 1985, comenzó Miguel, su voz suave pero clara. Acababa de defender mi título contra el huracán Morales en el Luna Park de Buenos Aires. 50,000 personas gritando mi nombre. Me sentía invencible. Me sentía como un dios. Sus manos, esas manos que habían derribado gigantes, temblaron ligeramente. Tenía una familia hermosa. María, mi esposa, embarazada de 8 meses de nuestro segundo hijo, y Sofía, mi pequeña princesa de 5 años que siempre me esperaba en casa con un dibujo nuevo de papá boxeando. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz no se quebró. Esa noche, después de la pelea, hubo una fiesta. Empresarios, políticos, celebridades, todos querían estar cerca del campeón. Bebí más de la cuenta, mucho más, y cuando María me llamó diciéndome que se sentía mal, que tenía dolores extraños, le dije que esperara, que la fiesta era importante, que llegara en 1 hora. El silencio en el gimnasio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón colectivo. Nunca llegué a casa. Me quedé bebiendo, riéndome, sintiéndome importante. Mientras tanto, María tuvo complicaciones. El bebé se adelantó. Sofía, asustada, trató de ayudar a su mamá. Llamó a emergencias, pero era Nochebuena. Todo estaba colapsado. Miguel se cubrió el rostro con las manos. «Yo estaba ahí», susurró Carmen. «Vi cuando usted llegó. Nunca olvidaré su grito. Nunca olvidaré cómo se desplomó en el pasillo. Sofía estuvo 3 días en coma. Cuando despertó,
No me reconocía. El trauma había borrado todo. Su memoria, su amor por mí, todo. Me miraba como si fuera un extraño. Como si fuera un monstruo. La multitud estaba completamente inmóvil. Algunos lloraban abiertamente. Los doctores dijeron que tal vez, con tiempo y tratamiento, podría recuperar la memoria. Pero yo sabía la verdad. Yo había matado a mi familia. No con mis puños, sino con mi egoísmo, con mi orgullo, con mi maldita arrogancia. Miguel se puso de pie lentamente. Esa noche en el hospital, hice una promesa. Nunca más volvería a pelear por dinero. Nunca más volvería a sentirme superior a nadie. Doné toda mi fortuna para el tratamiento de Sofía y para otros niños traumatizados. Me quité los guantes para siempre. ¿Y Sofía?, preguntó alguien con voz quebrada. Miguel sonrió a través de las lágrimas. Se recuperó. Lentamente, pero se recuperó. Nunca volvió a recordarme como su padre, pero se convirtió en una mujer hermosa, fuerte, bondadosa. Es doctora ahora. Ayuda a niños como ella fue. Se casó, tiene hijos, una vida plena. ¿Ella sabe quién es usted? No. Y es mejor así. Para ella, Miguel Santos murió esa noche en el hospital. Y tenía razón. Ese hombre murió. El que quedó aprendió a vivir con menos, a valorar más, a entender que la verdadera fuerza no está en los puños. Miguel miró a toda la multitud. Por eso vivo en las calles. Por eso ayudo a quien puedo. Por eso, cuando escuché que necesitaban un oponente esta noche, supe que era el momento de recordarles algo que el mundo ha olvidado. ¿Qué cosa?, preguntó don Patricio, su voz apenas un susurro. Miguel se acercó al borde del ring, sus ojos recorriendo cada rostro en la multitud. Que la humildad siempre vence a la arrogancia, que la verdadera grandeza no se mide en títulos o dinero, sino en cuánto amor puedes dar cuando no tienes nada que recibir a cambio. El toro, que había estado escuchando desde su esquina, se acercó lentamente. Su rostro, antes lleno de desprecio, ahora mostraba algo diferente. Respeto, vergüenza, comprensión. Señor Santos, yo no sabía. Miguel le puso una mano en el hombro. Hijo, tú tienes talento, tienes fuerza, pero más importante, tienes tiempo. Tiempo para elegir qué tipo de hombre quieres ser. No cometas mis errores. No dejes que el orgullo te quite lo que realmente importa. El toro, ese gigante que había aterrorizado a tantos oponentes, comenzó a llorar como un niño. ¿Cómo? ¿Cómo puedo cambiar? Empieza por pedir perdón. A todos los que has humillado, a todos los que has lastimado con tu arrogancia. Y luego, usa tu fuerza para proteger, no para destruir. Mientras tanto, los teléfonos no paraban de sonar. Periodistas de todo el mundo querían entrevistas, promotores ofrecían millones por un regreso, documentalistas proponían películas sobre su vida. Pero Miguel rechazó todo. No vine aquí por fama, dijo a las cámaras. Vine porque un joven necesitaba aprender una lección, porque una multitud necesitaba recordar que juzgar por las apariencias es el primer paso hacia la ceguera del alma. Don Patricio se acercó, temblando. Señor Santos, yo lo traté como basura. Lo humillé. ¿Puede perdonarme? Miguel lo miró con ojos llenos de compasión. Ya te perdoné, hijo. Antes de que me pidieras perdón, ya te había perdonado.
Porque el perdón no es un regalo que le das a otros, es un regalo que te das a ti mismo. La multitud estalló en aplausos. No era el aplauso salvaje del espectáculo, sino algo más profundo. Era el reconocimiento de haber presenciado algo sagrado. Los videos del evento se volvieron virales en todo el mundo, pero no por el knockout espectacular, sino por la historia de redención. Hashtag El Mendigo Maestro se convirtió en tendencia global. Millones de personas compartían la historia, reflexionaban sobre sus propios prejuicios, sobre sus propias oportunidades de humildad. Hospitales de niños recibieron donaciones masivas. Refugios para personas sin hogar fueron inundados de voluntarios. Gyms de boxeo comenzaron programas para enseñar no solo técnica, sino valores. Pero Miguel, el centro de todo este huracán de bondad, simplemente sonrió y comenzó a caminar hacia la salida. ¿A dónde va?, gritó un periodista. Miguel se detuvo en la puerta del gimnasio. A casa, a las calles, donde pertenezco, donde puedo seguir aprendiendo de los que menos tienen y más dan. Y mientras se alejaba en la noche, su figura se desvanecía como un fantasma benevolente, dejando atrás un mundo ligeramente mejor, un poco más humilde, un poco más humano. 6 meses después, el gimnasio Metropolitan había cambiado completamente. Don Patricio había transformado el lugar en un centro comunitario donde niños de escasos recursos aprendían boxeo gratuito. Pero más que técnica, aprendían respeto, disciplina y humildad. El Toro, ahora conocido simplemente como Ricardo, se había convertido en el instructor principal. Los viernes por la noche, el mismo día en que había ocurrido el milagro, Ricardo contaba la historia de Miguel Santos a los nuevos estudiantes. Nunca se cansaba de repetir las palabras del maestro. La verdadera fuerza no grita, susurra. Carmen, la enfermera jubilada, se había convertido en la coordinadora médica del centro. Cada vez que atendía a un niño lastimado, recordaba esa noche en el hospital cuando un campeón se convirtió en un hombre. ¿Y Miguel? Miguel seguía siendo un fantasma de las calles. Algunos decían haberlo visto ayudando en comedores populares. Otros juraban que había salvado a un niño de ser atropellado. Unos pocos afirmaban que les había dado consejos de vida que los habían cambiado para siempre. Pero nadie podía confirmarlo, porque Miguel Santos había aprendido el arte más difícil de todos: ser grande en silencio. Una tarde, una mujer doctora visitó el gimnasio. Era hermosa, de unos 40 años, con ojos bondadosos y manos que habían sanado miles de heridas. Se presentó como la doctora Sofía Mendoza, especialista en trauma infantil. Quería conocer este lugar, dijo. He escuchado historias increíbles sobre lo que hacen aquí. Ricardo la recibió con honor, sin saber que estaba frente a la hija del hombre que había cambiado su vida. Sofía recorrió las instalaciones, observó a los niños entrenar, escuchó sus risas, vio sus sonrisas. Al final de la visita, se detuvo frente a una foto en la pared. Era la imagen de esa noche mágica. Miguel Santos con el brazo levantado en victoria. Pero su rostro mostraba no triunfo, sino paz. ¿Quién es ese hombre?, preguntó, aunque algo en su corazón ya lo sabía. Es nuestro maestro, el hombre que nos enseñó que la verdadera victoria no es derrotar al oponente, sino vencerse a uno mismo. Sofía tocó el cristal de la foto con dedos temblorosos. Por un momento, fragmentos de memoria parecieron danzar en su mente. Una voz lejana cantándole canciones de cuna, manos fuertes pero gentiles enseñándole a caminar. Un amor tan profundo que había sobrevivido al olvido. Ese vagabundo no puede estar aquí,
gritó el promotor del gimnasio, señalando hacia la esquina donde un hombre de ropas raídas observaba en silencio. La multitud rugía. Las luces del ring brillaban como diamantes sobre el cuadrilátero, donde el toro salvaje, el campeón invicto de 120 kilos, se preparaba para otra pelea fácil. Nadie imaginaba que ese mendigo silencioso cambiaría todo en una sola noche. Pero déjame contarte cómo empezó todo. Era viernes por la noche en el gimnasio Metropolitan, el templo del boxeo de élite en el corazón de la ciudad. Empresarios con trajes de $1000, mujeres cubiertas de joyas y apostadores con fajos de billetes llenaban las gradas VIP. El aire olía a dinero, sudor y ambición. En el centro de todo estaba Ricardo el Toro Mendoza, 35 años, 47 peleas ganadas, 0 derrotas. Sus puños eran martillos, su ego una montaña. A su lado, su manager, don Patricio Vega, un hombre de 60 años que había construido un imperio sobre la sangre y el espectáculo. «Esta noche será fácil», murmuró don Patricio, ajustándose su reloj de oro. «El oponente es un don nadie. Terminaremos en 2 rounds y cobraremos el millón». Pero había un problema. El oponente programado había huido esa misma tarde, aterrorizado por la reputación de El Toro. El evento estaba en crisis. Miles de espectadores, cámaras de televisión, patrocinadores y ningún rival. Fue entonces cuando lo vieron. En la entrada del gimnasio, un hombre mayor de unos 65 años, cabello gris despeinado, barba descuidada, ropas que habían conocido mejores días. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una calma extraña. Caminaba despacio, como si el tiempo no existiera para él. «¿Qué hace ese mendigo aquí?», preguntó una mujer desde las gradas, arrugando la nariz con disgusto. El hombre se acercó al ring con pasos firmes. No pedía limosna, no molestaba a nadie. Simplemente observaba, como si supiera algo que los demás ignoraban. Don Patricio lo notó y su rostro se torció de irritación. «¡Seguridad! ¡Saquen a ese vagabundo de aquí! Este es un lugar para gente decente». ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?, susurró. Ricardo sonrió con tristeza. Nadie sabe dónde está, doctora, pero él siempre dice que cuando alguien realmente lo necesita, él aparece. Esa noche, Sofía caminó por las calles de la ciudad buscando algo que no sabía definir. En un callejón oscuro, encontró a un anciano compartiendo su única manta con un niño de la calle. Sus ojos se encontraron por un instante. El anciano sonrió, se levantó lentamente y desapareció en las sombras. Pero Sofía se quedó con una certeza extraña en el corazón. Había encontrado lo que buscaba sin saber que lo estaba buscando. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se vuelve servicio, se vuelve sacrificio, se vuelve silencio que grita más fuerte que cualquier rugido. Y así, Miguel, puños de acero santos, siguió siendo lo que siempre había estado destinado a ser. No un campeón de boxeo, sino un campeón de la humanidad. Porque el oro no siempre brilla, y los milagros a veces visten harapos. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta comunidad que cree en la justicia y la bondad. Deja tu like, suscríbete y comenta. Que Dios bendiga a los humildes. Esas palabras me dirán que crees, como yo, que los grandes milagros comienzan con los más pequeños gestos. Porque en un mundo que valora la fuerza, necesitamos recordar que la verdadera grandeza está en la humildad. En un mundo que aplaude la arrogancia, necesitamos celebrar a quienes sirven en silencio. Y en un mundo que juzga por las apariencias, necesitamos abrir los ojos del corazón. Que Dios bendiga tu camino y que encuentres en tu propia vida la fuerza para ser grande, siendo pequeño. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo que los verdaderos milagros caminan entre nosotros, vestidos de ordinario, esperando que alguien tenga ojos para verlos. Hasta la próxima, y que la humildad sea tu corona.